Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Un enorme saludo a todos aquellos ingenieros o a todas aquellas ingenieras que me van escuchando en su camioneta mientras van en terracería, en carretera, de un municipio a otro, de un rancho a otro. Son varios los que me escriben y me dicen, ¿sabes qué? Te voy escuchando mientras voy manejando. Por supuesto, les agradezco que hagan eso. El día de hoy en este episodio les voy a hablar sobre la famosa ley PACA de Estados Unidos y por qué razón en México no tenemos una ley PACA que proteja ¿qué? Bueno, en este episodio les voy a comentar todo esto. Antes, por supuesto, vamos a hacer el CTA, que ayer justamente estaba reflexionando mientras iba al temazcal que debería de ser la CTA, la Call to Action, la llamada a la acción. Bueno, por supuesto, quiero invitarlos a que se suscriban a agronación.com, donde ustedes podrán encontrar las habilidades y los conocimientos que pueden potenciar su carrera profesional. Además, en el apartado de agronación.com, /servicios, ustedes van a encontrar los servicios que he empezado a ofrecer para empresas agrícolas relacionados con comunicación y marketing. Ahí también van a encontrar algunos otros servicios de amigos muy cercanos, servicios que pues tengo validados que funcionan y muy pronto voy a empezar a agregar cada vez más servicios ahí. Y aquí finalizo el CTA. Ahora sí vámonos con el tema de este episodio. ¿Se podría tener una ley PACA en México? Para responder a esto primero hay que comprender qué es la ley PACA de los Estados Unidos, porque hay que tener bien presente que esta ley es solamente aplicable en los Estados Unidos. Ahorita les voy a decir por qué hay que tener bien presente esto. PACA son unas siglas que si nosotros traducimos al español se traducen como la Ley de Productos Agrícolas Perecederos. Esta es una normativa fundamental en los Estados Unidos para regular las transacciones comerciales de productos agrícolas perecederos, como frutas y hortalizas frescas. Esta ley fue establecida en 1930, o sea que ya cumplió 94 años, ya va por sus 100 años. Y tiene como objetivo principal proteger a los productores, a los distribuidores y a todos los actores de la cadena de suministro agrícola de prácticas comerciales desleales. ¿Qué es una práctica comercial desleal en el agro? Bueno, pues el incumplimiento en los pagos o el fraude, ¿no? De que mandas producto y ya después se desaparece, no sabes ni quién fue, ni dónde vive, ni dónde está. Uno de los aspectos clave de la ley PACA es la regulación de las transacciones comerciales en las que, como ya te comenté, intervienen productos perecederos. ¿Esto qué significa? Básicamente, compradores y vendedores de estos productos deben cumplir con cierta normativa de conducta ética y de responsabilidad en los negocios. Entre las disposiciones más importantes de esta ley se encuentran las relacionadas con el establecimiento de plazos de pago que, obviamente, se deben de cumplir y que, pues, son esenciales debido a la naturaleza perecedera de los productos agrícolas. Por ejemplo, los compradores de frutas y verduras frescas generalmente tienen un plazo de 10 días para pagar a los vendedores, a menos que se acuerde algo diferente por escrito. Ahora bien, quizá el punto medular de esta ley es que establece un sistema de licencias que es obligatorio para cualquier entidad, llámese persona física o persona moral, que compre o venda productos agrícolas perecederos en grandes cantidades, ya sea en territorio nacional o a nivel internacional. ¿Esto qué incluye? Bueno, hay licencias para mayoristas, distribuidores, agentes, intermediarios y cualquier otro actor de la cadena involucrado. La licencia PACA es una herramienta que le permite a los vendedores asegurar que los compradores con los que están haciendo negocios van a cumplir con los estándares de la ley. Si un comprador o un vendedor incumple con algún punto de la normativa de PACA, puede enfrentarse a sanciones que van desde multas económicas bastante importantes hasta la suspensión o la revocación de su licencia, lo que prácticamente excluiría a esa persona o a esa empresa del mercado agrícola de los Estados Unidos. Otro punto clave de la ley PACA es que está establecido un fideicomiso que protege los intereses financieros de los actores de la cadena agroalimentaria. Bajo este fideicomiso, los activos, por ejemplo en este caso los activos de un comprador, se consideran propiedad de los vendedores hasta que se les pague por completo, ¿no? Si por ejemplo llegamos a un punto de una deuda donde un comprador no ha pagado a un vendedor, bajo la ley PACA obviamente, pues entonces pues ahí se le confiscan sus bienes y estos pasan a ser parte de los vendedores hasta que los compradores puedan pagar su deuda, ¿no? Por mencionar solamente un ejemplo. Esto básicamente lo que otorga es
a cualquier actor de la cadena una garantía de pago en caso de que el comprador enfrente dificultades financieras o entre en quiebra. Aquí hay algo bien importante de mencionar: el tema de la ley PACA va más allá de la persona moral. Por ejemplo, si una empresa en Estados Unidos que compró producto agrícola se declara en quiebra, bueno, pues gracias a la ley PACA pueden ir a perseguir, en este caso, a los dueños de esa empresa y quitarles sus bienes personales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en México, en el caso de muchas figuras morales o empresas, pues si la empresa se declara en quiebra, pues desafortunadamente no puede pagar, y en muchos casos, no en todos, no se puede ir detrás de las personas físicas a quitarle sus bienes, sino que solamente se puede requisitar lo que tengan como bienes en la empresa o a nombre de la empresa. Entonces, ¿por qué no tenemos una ley PACA en México? La ausencia de una ley de este tipo puede explicarse por varias razones. Tienen que ver con diferencias en estructuras legales, comerciales y políticas públicas entre, obviamente, Estados Unidos y México, que créeme, hay en estos temas bastantes diferencias. En primer lugar, la ley PACA en Estados Unidos surgió como una respuesta a las necesidades de proteger el comercio de productos perecederos y lo volvió un mercado altamente regulado debido a que también se contaba con un sistema agrícola más industrializado. En México, claro que existen regulaciones para el sector agrícola, pero la estructura del mercado y la forma en que se realizan las transacciones comerciales no han permitido la creación de una legislación equivalente. Uno de los factores clave es que mientras en Estados Unidos el comercio de productos agrícolas se realiza en gran medida a través de contratos formales entre grandes empresas y distribuidores, en México, pues como todos sabemos, muchas transacciones ocurren en mercados locales o entre pequeños productores y comerciantes o intermediarios, ¿no? Aquí también entra el tema de el intermediario está entre el productor y el comerciante. Esto ha hecho que las leyes existentes, a pesar de que existan justamente, pues no regulan de forma adecuada los derechos contractuales de los miembros de la cadena agroalimentaria, en este caso de los vendedores, y pues también digamos que hay falta de regulación en la protección al consumidor. A ver, básicamente el mercado agrícola mexicano tiene una mayor informalidad en su cadena de distribución, y eso no es algo nuevo que les esté diciendo, todo el mundo lo sabemos. Esto termina por dificultar o por complicar muchas transacciones, y muchas de estas no se realizan bajo estrictos parámetros de cumplimiento de contratos como ocurre en Estados Unidos. Entonces tenemos un entorno menos formal. Los mecanismos de protección a vendedores y compradores son más difusos, por decirlo de alguna manera, y a esto se le añade pues la cereza del pastel, que es que básicamente no ha habido un interés, no ha habido prioridad legislativa para crear una ley que regule el comercio de productos agroalimentarios. Aquí debo mencionar el papel de las asociaciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la organización de los gremios agrícolas en Estados Unidos es un factor crucial que ha presionado de forma histórica para la creación de la normativa conocida actualmente como PACA y de otras muchas normativas auxiliares o adyacentes, y de esta forma pues que se pueda responder a las necesidades de protección ante prácticas comerciales desleales. En México existen asociaciones y gremios agrícolas importantes, pero no se ha tenido el mismo nivel de influencia para llegar al punto de impulsar una ley específica para proteger entonces el comercio de productos perecederos. ¿Se podría tener entonces una ley PACA en México? Esa es la pregunta del millón. No es imposible, sin embargo, se deben de alinear varias cuestiones que ya cuando las comento pues sí suena imposible, ¿no? Primero sería necesario un esfuerzo de formalización del sector agrícola, donde todos los actores involucrados en las cadenas de suministro adopten prácticas más estructuradas y con contratos que garanticen el cumplimiento de las condiciones comerciales. O sea, aquí prácticamente le vendríamos a dar en la torre a todos los intermediarios o coyotes. O sea, ya ahí vamos a tener cierta resistencia. En este sentido, la creación de una ley específica para proteger las transacciones facilitaría este proceso, porque pues digamos que en esa ley habría normas claras para regular el pago oportuno y para proteger a los productores de prácticas comerciales desleales. Entonces, tendríamos que empezar a lo mejor de arriba hacia abajo, de que primero haya la ley para que después podamos empezarla a aplicar.
Aquí obviamente pues tendríamos que hablar de que se necesita un amplio respaldo gubernamental y sobre todo una mayor capacidad de fiscalización, ¿no? Cuando hablamos de fisco, de SAT en México, sabemos que a nadie nos agrada escuchar esas palabras, pero pues obviamente si queremos una mayor regulación en los mercados agrícolas, pues debe haber una mayor capacidad de fiscalización, o sea, el SAT debe de estar enterado exactamente de todo lo que sucede. Y también se tendría que contar con el apoyo de asociaciones y gremios agrícolas porque jugarían un papel importante, pues primero que nada en presionar para crear esta ley y segundo en garantizar que sus miembros cumplan con las normas que se establezcan. Sin embargo, como todos nosotros sabemos, pues seguiría a lo mejor habiendo un cierto nivel de informalidad. El problema es cómo atacar esa informalidad para alinearla dentro de la ley. No veo de otra más que implementar multas extremadamente fuertes como ocurre en Estados Unidos. Y algo que me encanta de la ley PACA en Estados Unidos es que incluso te boletinan de forma pública. Tú como empresa, bueno, tú como persona física también, si no cumples con lo que está establecido en la ley, por ejemplo, las empresas que no pagan a sus proveedores son boletinadas de forma pública. Si sigues páginas como The Packer o And Now You Know, vas a encontrar que de forma constante sacan contenidos relacionados con empresas que han sido multadas o por el USDA o que han visto revocada su licencia PACA por no cumplir con sus obligaciones. E incluso ahí en algunos de esos contenidos te llegan a decir cuál es el monto de las multas y pues sí es bastante importante. Entonces esto hace pues que en Estados Unidos la gente se alinee, ¿no? En este caso el sector agrícola se alinee y pues la mayoría cumpla con lo que debe de cumplir. Y por último, al igual que en Estados Unidos, esto no podría funcionar en México sin un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Bueno, es un instrumento financiero al cual va a parar el dinero, por ejemplo, en este caso de los multados o de aquellas empresas que no cumplan con lo establecido, pues ahí van a parar sus bienes o su dinero y se va creando pues una bolsa de ahorro, hasta cierto punto no puedo decir bolsa de ahorro, sería una bolsa de dinero, la cual serviría para cubrir a los afectados cuando a algún otro agente de la cadena agroalimentaria pues le quede mal. Este fideicomiso pues básicamente implicaría el hecho de que se mantengan bajo control, en este caso podría ser gubernamental, los activos de los compradores hasta que estos puedan realizar sus pagos a los vendedores o en caso de no poder pues justamente de ahí tendrían los vendedores que obtener parte de su dinero, a lo mejor no todo, pero bueno, pues con que no pierdan todo ya es ganancia. Y como les digo, implementar una ley PACA en México no es imposible, pero la complejidad es tal que prácticamente podríamos estar rayando lo imposible al menos durante las siguientes décadas. Formalizar el mercado agrícola lo veo súper difícil, fortalecer los mecanismos de regulación. No tanto es un tema de que los políticos, en este caso a nivel federal, pues quieran impulsar este tipo de regulación y obviamente se requeriría un último punto, una mayor colaboración entre los actores del sector, que al final de cuentas la colaboración beneficia a todos, ya lo he platicado en otros episodios, pero no es tan sencilla. No voy a tocar ese tema aquí, por ahora llego yo al final de este episodio, muchas gracias por escucharme, si te ha gustado pues compártelo con alguien más. Por cierto, Ahora ya sabes un poco más del agro.